Hola, ¿cómo estás? Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo para saludarte en este sentido, para volver a retomar un tema importante, una nueva cápsula de lo que estamos encaminando acerca de el mensaje principal del Apocalipsis. Un mensaje para la iglesia, un mensaje urgente para la iglesia en general. Basado en 7 congregaciones, en 7 iglesias del Asia Menor que pueden en esa completud mostrar a la iglesia, a la cristiandad en general, con sus defectos, con sus virtudes. Acabamos de ver una iglesia virtuosa, que se consideraba ella pobre, humilde y débil, pero el Señor la llamaba una iglesia rica y poderosa, porque nosotros a veces no miramos las cosas como el Señor las mira. Y hoy día quiero hablarte de la última de las iglesias. Y esto se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis, entre los versos 14 y 22. Una iglesia la cual se consideraba a sí mismo una iglesia rica y poderosa, pero el Señor la nombra diferente. La ve como una iglesia pobre y miserable. Cuando tú miras las cosas en la lupa del Señor, en los ojos del Señor, puede ser que las cosas sean muy diferentes a las que tú piensas. Vamos a mirar algunas características de ella, vamos a mirar un poco el contexto de la ubicación de este lugar, contexto geográfico y algunos puntos que nos entrega la palabra. No sin antes decirte y volver a repetir que este mensaje se encuentra en el capítulo 3 de el libro de Revelaciones, en el Apocalipsis, entre los versos 14 y 14 y 22, para que tú mismo puedas leer y te hagas tu propia idea, tu propia interpretación de ello. Quiero invitarte a que nos centremos en un versículo que va a ser un texto base y que quizá el más potente que podemos escuchar de parte del Señor. Y dice en el capítulo 3 verso 17, dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Con este texto clave, con este texto base que se encuentra también en estos versículos que te invito a que puedas leer, es que se centra el mensaje del Señor para esta nueva oportunidad de las lecciones bíblicas, de los mensajes, de las reflexiones que tenemos, estos mensajes reflexivos de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Quiero invitarte a que podamos orar para que también el Señor abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos y también revele tu condición y la mía. Quizás en este tiempo el mundo cristiano y las iglesias en general se puedan encontrar en esta condición, donde creemos ser ricos, donde creemos que nos hemos enriquecido, quizás nos hemos enriquecido a nuestra mirada en profecía, en doctrina, en lo que entendemos acerca del Señor, y nos podemos sentir orgullosos. Quizás nuestro orgullo está por sobre las nubes, pero el Señor nos dice, no te das cuenta que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Queremos pedir al Señor que dirija esta reflexión, este mensaje, esta meditación, pero por sobre todo que nos muestre nuestra propia condición. Así que te invito a que podamos orar. Querido Padre Celestial, Señor, sabemos que cada uno de estos mensajes de las 7 iglesias debemos reflexionar en ello y también meditar a través de tu palabra, Señor. Acompáñanos también para tener el entendimiento, mirar realmente nuestra condición, quitar el orgullo, ya que el orgullo quizás es el pecado principal, el que no nos permite avanzar y llega a ser el pecado
en el cual no logramos verte, Señor, y es por eso que el Espíritu Santo no puede trabajar en nuestro corazón y terminamos pecando con un pecado imperdonable que es no escuchar al Espíritu Santo. Señor, permítenos revelar nuestra condición, darnos cuenta de nuestra situación y tal como la iglesia de la Odisea pueda vivir en la esperanza y en la promesa que tú haces si nosotros, nosotros como iglesia, procedemos al arrepentimiento. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, soy muy quizás insistente en este tema de las cartas que fueron entregadas a las iglesias de Asia, porque hemos utilizado el Apocalipsis de una mala manera y estas cartas que Juan el apóstol entrega es un mensaje principalmente para la iglesia. Y todas y cada una, también mi congregación, se ha puesto a entregar un mensaje hacia el mundo y no hemos reconocido que el mensaje es para la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo tiene que trabajar primeramente en tu iglesia y en la mía. Si tu iglesia tiene la característica de la iglesia de Sardis, si tu iglesia tiene la característica de la iglesia de Filadelfia, de Pérgamo, de Esmirna, e incluso de aquellas iglesias como Esmirna y Filadelfia, que el Señor no tiene reproches para ellas, el Señor también les pide que procedan al arrepentimiento y que no tengan temor y que sean fieles hasta la muerte. Por eso es que el Señor también tiene mensajes para ellas, a pesar de que ellas estaban en lo correcto y no se estaban considerando quizás en este sentido. Ellas eran ricas. Quizás Esmirna y Filadelfia eran las más pobres, pero eran ricas en la doctrina del Señor, en reconocer a Jesucristo como Dios y como la revelación. Porque este es el mensaje de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Mensaje para las 7 iglesias, mensaje para la iglesia. Por eso queremos mirar un poco el contexto de lo que el Señor nos dice. La ciudad de la Odisea se destacaba entre las más importantes del Asia Menor. En la época del Nuevo Testamento fue fundada la iglesia hacia el año 250 a.C. por Antíoco de Siria, que le dio ese nombre por el de su mujer, Loado- Lao, Laodique. Ese era el nombre, Laodique, Laodique. El nombre de la mujer de Antíoco de Siria se llamaba Laodique, y de ahí viene el nombre Laodicea. La ciudad debía su importancia principalmente o casi exclusivamente a la ubicación, a su ubicación geográfica. La Odisea estaba situado a unos 80 kilómetros de Éfeso y unos 64 al sureste de Filadelfia, situada en un valle muy importante, el Valle del Lico, y era una ciudad muy rica y opulenta, con centros de comercio e industria muy prósperos para aquella época. La ciudad en sí estaba totalmente sumergida en la cultura griega. Si bien es cierto, ya cuando Juan escribe, estamos en un periodo en que el poderío estaba centrado en Roma, pero más que nada en una mirada militar, en una mirada imperial puesta en el poder, pero la cultura seguía siendo griega. Si bien es cierto, muchos de los conceptos habían sido cambiados y transformados algunos nombres, la cultura helénica era la que tenía el fundamento y la claridad en cuanto a la cultura. Así que esta iglesia estaba centrada todavía en una cultura griega. Las ruinas de las 3 iglesias encontradas en la ciudad evidenciaron que eran muy ricas del punto de vista financiero. Por lo menos 4 factores hicieron de ella una ciudad de gran importancia. En primer lugar, la ciudad se destacaba por su ubicación geográfica, como dijimos.
La Odisea se localizaba entre una ruta comercial muy importante. La carretera que pasaba por ella era la ruta de acceso al puerto de Mileto y de Éfeso. Y también era el acceso hacia Siria y a la capital principal que era Pérgamo. Esta ubicación favoreció su desarrollo, ya que estas carreteras animaban al comercio de la Odisea con otros lugares, que se convirtió en un centro banquero y comercial. Era la ciudad más rica del mundo en ese momento y, y había en este sentido, se había transformado, se había convertido en un hogar para los millonarios, para las personas ricas de su época. Y era un centro de transacciones comerciales. Y su ubicación hizo de ella un eje político y judicial por el continente asiático, en ese sector de Asia Menor. En segundo lugar, la ciudad tenía un importante centro comercial. En ella había una industria textil muy importante que producía una lana especial, famosa en todo el mundo, y eso era un motivo de orgullo. Por eso decimos que esta era una iglesia muy orgullosa, un pecado tremendo, ya que ella que dictaba, era la ciudad que dictaba en este caso la moda. Podríamos decir que era la Milán de su época. Su lana era negra y muy sofisticada y a pesar de la buena calidad era comercializada a precios muy razonables. Mira qué interesante en este caso. En tercer lugar, en la Odisea había un centro médico muy considerable. Su escuela de medicina era tan famosa y sus médicos eran tan importantes que los nombres de algunos de ellos figuran en las monedas de la ciudad. La Odisea eran fabricados dos ungüentos casi milagrosos para los oídos y los ojos. O sea, el colirio de los ojos ahí estaba puesto. El polvo frigio para producir el colirio para los ojos era el remedio más importante producido en la ciudad y era exportado para todos los centros más populosos del mundo. También esta ciudad, la ciudad de la Odisea, tenía una importante característica. Su riqueza era cada vez más creciente. Grandes sumas de oro, plata y monedas romanas estaban guardadas allí. Comerciantes y empresarios de todas partes venían en busca de financiamiento, de poder financiar cada uno de los proyectos y emprendimientos que ellos tenían. Era una de las ciudades más opulentas del mundo. O sea, ya estamos hablando que en ese tiempo eran verdaderos bancos. Los laodicenses eran tan ricos financieramente e independientes que según los escritores, cuando la ciudad fue devastada por un terremoto en el año 61 después de Cristo, se reconstruyeron con sus propios recursos sin ninguna ayuda del Imperio Romano. Todas estas características hicieron de la ciudad una gran potencia económica. Sin embargo, había un problema en la Odisea en relación con el suministro de agua. Hierápolis tenía una fuente de agua caliente y en Colosas daban una fuente de agua fría. Tanto las aguas calientes de Hierápolis como las aguas frías de Colosas eran terapéuticas. Pero las aguas tibias de la Odisea no servían para el consumo y mucho menos para ser utilizada terapéuticamente. De hecho, eran de sabor desagradable. Al tragar el agua, muchas personas vomitaban. Del mismo modo, Jesús sintió la voluntad de vomitar de su boca a esta iglesia, por la sensación desagradable también que es poder tomar un agua tibia. Jesús se presenta a esta iglesia de la Odisea. El Señor se presenta como el amén, como el testigo fiel, como el fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, como dice en el verso 14. Y luego empieza a señalar que conoce sus obras. Amén es una palabra hebrea que significa verdad, o lo que es verdadero, lo que tiene veracidad.
y es digno de confianza. Por lo tanto, no puede haber dudas en cuanto a lo que dice el Señor Jesús. La idea expresada por esta frase no es que Dios es el verdadero Dios, porque eso ya está claramente puesto y eso también no está haciendo un contraste con los dioses falsos, pero sí está apuntando hacia la fidelidad y que podemos confiar en Él, porque ya Él es el que va a cumplir todas las cosas en el acuerdo que Él hizo con su pueblo. Aplicándose esta palabra al mismo Señor Jesucristo, tenemos la seguridad de sus promesas y de que éstas son fieles, verdaderas y por sobre todo confiables, porque son testimonio de la verdad. Jesús también se presenta como el testigo fiel y verdadero. En su presentación Jesús se denomina como el principio de la creación de Dios, de forma como ese texto ha sido traducido en algunas versiones bíblicas, hace su significado un poco confuso y ha llevado a muchos a pensar que Jesús no era eterno, que fue como la primera creación, ya que habría sido el primero en ser creado, pero la palabra griega traducida como principio en este caso es arge, y su significado puede ser tanto comienzo como origen. En los primeros escritos cristianos leemos que Satanás es el arge de la muerte. Es decir, la muerte tiene su origen en él y que Dios es el arge de todas las cosas o arge. Es decir, que todas las cosas tienen en él su origen. Jesús es el eterno y también el creador. Así nos presenta Juan en el capítulo 1, ¿cierto? Del Evangelio de Juan hasta el verso 3, el verso 16 también pone el énfasis en ello. Jamás podría haber sido creado en este caso. Es parte él de la creación y él crea. Ese mismo es Jesús. Jesús también sonda a la iglesia de la Odisea en la profundidad. Jesús pudo ver lo que esta iglesia tenía realmente, que era pobre, miserable, ciega y desnuda. En primer lugar, hubo una pérdida de propósito en esta iglesia. Jesús se encuentra en la Odisea una iglesia apática que se había acomodado, se había vuelto indiferente a la realidad de las cosas de Dios y perdió por completo su propósito y el enfoque puesto en Jesucristo. Dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Y sigue mencionándolo, porque por tanto cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. En la Odisea se presentó un cristianismo acomodado e inútil. Si bien es cierto, a lo mejor ellos tenían la sana doctrina, tenían claridad en cuanto a muchos puntos, pero estaban viviendo una tibieza espiritual, porque realmente, a diferencia de las otras iglesias, que algunas de ellas estaban siendo frías y estaban siendo separadas, ellas no reconocían su condición, estaban satisfechos, ellos se sentían gratos en la vida religiosa, en la prosperidad espiritual, en la claridad de la misión y en las sanas doctrinas que tenían, pero estaban orgullosas y centradas en sí mismos y no estaban puestas la mirada en Cristo. Ellos, en el fondo, no estaban rechazando a Cristo de una manera directa, pero dejaron en abierto el mensaje sobre quién debería consagrar su vida. El auto orgullo, la autovanidad y la autosuficiencia habían permeado la relación en el contexto de la vida cristiana de estas personas. La tibieza espiritual es algo repugnante para el Señor que es capaz de mencionar como algo vomitivo. Y el Señor es claro también en cómo nos entrega mensajes. El mismo apóstol Pablo nos recomienda que no nos conformemos, que no nos acomodemos, no
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿qué pasaba en este caso? La autosatisfacción que tenía la Odisea, esta acomodación, esta apatía hacia la situación de lo que estaba experimentando el mundo y esta actitud sectaria. Finalmente esto es la situación. Una actitud sectaria, una falsa impresión de su propia espiritualidad se mostraban ellos como ricos, enriquecidos y de que ninguna cosa tenían necesidad. Y ese es el gran engaño, cuando se piensa que la prosperidad material, la prosperidad espiritual y que estamos viviendo en una vida espiritual supuestamente trabajando por el Señor y miramos más los medios que el propósito en Cristo y el fin que está en Jesucristo, y el desarrollo económico que puede tener una iglesia. Realmente esta iglesia estaba absorbida en el orgullo y en la autosuficiencia. La Biblia en este caso enfatiza y pone ahí el acento y nos advierte sobre el amor al dinero, diciendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, en lo cual, en este caso nos extraviamos de la fe y muchos fueron traspasados por muchos dolores. Esto estoy parafraseando un poco lo que dice 1 Timoteo del capítulo 6, verso 10. Los creyentes que estaban en la Odisea no eran personas que estuvieran vibrando por Jesucristo. Aprendieron a amar el dinero y pusieron su propia confianza en las riquezas que poseían y en la doctrina sana que ellos también tenían. Pablo dice que no debemos poner nuestra esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo, que nos da toda clase de abundancia para que realmente la disfrutemos. 1 Timoteo 6:17. Y el Señor nos va diciendo a través de este mensaje de la Odisea, que es un mensaje para ti y para mí también, que estamos llenos de orgullo, que estamos en una indiferencia y no nos damos cuenta, como dice el Señor, no sabes que tú eres un desventurado. El Señor presenta las reales condiciones de la iglesia del mundo, en este caso, en un punto de vista divino. No debemos olvidar nunca que el Señor nos ve como los hombres ven. Sus criterios y sus estándares son completamente distintos y diferentes a lo que tú y yo vemos. Ya recuerda que hemos hablado de que si nuestro estándar no está por sobre los escribas y fariseos, o sea, no estamos centrados en Jesucristo, no veremos. Mensaje visto en el Sermón del Monte. El Señor declara que aunque la iglesia se contemplaba a sí misma como rica, sin necesidad de ninguna cosa, había un grupo ahí de personas miserables, ciegas, pobres y desnudas, desventuradas. Los miembros de la iglesia se volvieron convencidos y estaban equivocados, y estaban con una actitud banal. Ellos pensaban que iban a hacer mil maravillas en su vida religiosa, porque estaban viéndose a sí mismos. Un peligro y un problema que está sucediendo en la iglesia actual, cuando el Señor muchas veces bendice al cuerpo de Cristo, bendice a la iglesia, muchas veces nos olvidamos de Jesucristo y comenzamos a ver, a mirar, a observar y a poner eh, el tema en relación con los medios y nos olvidamos de el fin que es la adoración principal puesta en Jesucristo. Aquí hay una contradicción y un engaño de nosotros mismos. A medida que se va enriqueciendo, el creyente puede inversamente ir empobreciéndose cada vez más hasta que se vuelva tan vacío que no tiene la necesidad de buscar al Señor. Pero el Señor hace un llamado a esta iglesia. Le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres
oro refinado en fuego para que seas rico. ¿En quién debemos confiar? En el Señor Jesús. En el Señor Jesús. Para tener vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. El Señor también le dice que debe ungir sus ojos con colirio para ungir los ojos para que realmente puedan ver lo que el Señor tiene que hacer en ellos. El Señor quiere recobrar la vista de aquellos que estamos perdidos y que estamos mirando equivocadamente algunas situaciones. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio que solamente el Señor Jesucristo puede dar para que podamos recobrar la vista. Porque mira lo que dice el Señor, que es maravilloso. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor amaba a esta iglesia que se creía rica, que era orgullosa y que era desventurada, pobre, ciega y desnuda. El Señor la amaba profundamente y quería que volviese a mirarlo a Él y dejase de mirarse a sí mismo. El Señor amaba y por eso es que le dice, yo te quiero llevar a este mensaje. No es que te quiera eh, maltratar, pero es que si no hago esto, si no te reprendo, si no te llamo la atención, ¿cómo volverás a mí? ¿Cómo te podrás arrepentir? El Señor no quiere castigar, el Señor no te quiere juzgar, quiere limpiarte con la sangre del Señor Jesús, pero tú no le estás dando la oportunidad porque te estás vanagloriando a ti mismo. El Señor dice que nos ama profundamente y por eso nos está llamando la atención por medio de esta carta. Esta carta que nos está diciendo que nos tiene que disciplinar, porque si no lo hace, Él nos está actuando como un padre y nos está tratando a lo mejor como unos bastardos y no como a hijos. Y el Señor nos dice, sé pues celoso y arrepiéntete. En Hebreos 12:8 nos dice ahí que nosotros tenemos que ser disciplinados para que el Señor nos llame hijos. Él nos llama a esta mirada hacia el arrepentimiento. Y vuelvo a ser insistente, ¿a quién le está hablando estas verdades? ¿A la condición del mundo? ¿Es la condición del mundo que está en esta tibieza espiritual? ¿Es la condición del mundo la que se encuentra en una tibieza, el cual, Señor, resiente un rechazo que incluso les abre las ganas de vomitar? No, hermano querido, esa es la iglesia de la Odisea la que tiene que proceder al arrepentimiento porque Dios la ama profundamente. El Señor dice, yo estoy a la puerta, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así dice el Señor. He aquí yo estoy a la puerta. Yo estoy tocando a la puerta para que tú te convenzas de que estás equivocado, que procedas al arrepentimiento. He aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Yo no puedo abrir las puertas si tú no me permites abrirlas. Tú tienes que abrir la puerta para que yo pueda entrar y morar en ti. Así nos dice el Señor. El Señor es quien invita a la iglesia a una cena, a cenar. Dice, yo, si tú me permites entrar, entraré en ti y cenaré contigo. El Señor nos invita a su cena a vivir. Esa es la invitación más profunda evangelística que hay. El Señor en su llamado nos invita al arrepentimiento. La invitación de Jesucristo se dirige a los creyentes.
Se dirige a los creyentes orgullosos como tú y como yo. No es un mensaje para afuera, para el mundo, es un mensaje para aquellos creyentes que nos creemos ricos y poderosos y que no tenemos necesidad. El Señor con amor te está diciendo, estoy tocando a la puerta, querida iglesia de la Odisea. Permíteme, ábreme tu corazón para que yo pueda habitar en él y pueda cenar contigo. Limpia tus ojos con colirio. Yo estoy tocando a la puerta. Permíteme cenar contigo. Y sigue el Señor y dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en mi trono, en el trono con mi Padre. Mira qué hermoso es como el Señor llama a esta iglesia de su tibieza espiritual. No solamente quiere entrar en el corazón, no solamente quiere cenar contigo y conmigo, sino que dice que a esta iglesia, a esta iglesia final, le da la oportunidad de sentarse en el trono de Jesucristo, así como Él se sentó en el trono del Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el mensaje de las 7 iglesias cale profundamente en tu corazón y en el mío para entender que el mensaje de revelación de Jesucristo, el mensaje apocalíptico, es para cada uno de los que nos llamamos hijos del Señor y que al igual que esta iglesia está llena de orgullo, podamos dejar el orgullo de lado y nos miremos en la condición para dejar entrar a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, pero no solamente a eso, sino que a vivir el gozo de poder estar sentados juntos en el trono con Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.